Buenos días, mi nombre es Walquiria Javier Baltadonos Torres, preinterna del Hospital Lenín Fonseca. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de muy importancia, como es la litiasis renal. Esta clase está guiada por el Dr. René Morales y es perteneciente a la clase de cirugía de varones. Como contenidos a evaluar tenemos los tipos de cálculos, sus manifestaciones clínicas, su eliminación, su patogenia, tanto la evaluación como el tratamiento. Vamos a recalcar que a la litiasis renal también se le conoce como el término de nefrolitiasis. Como introducción tenemos que los cálculos son sales de calcio, ácido úrico, cistina y estruvita. Estos fueron detectados mayormente en el hemisferio occidental. También pueden existir lo que son cálculos tanto de calcio, fosfato, que van a constituir del 75 al 85%. Estos mezclados van a formar lo que es el cálculo y el fosfato de cálcico van a ser casi siempre, en su mayoría, son dos, con más frecuencia el hidroxiapatita y con menos frecuencia el brochita. Generalidades. Los cálculos son más frecuentes en los varones, de la tercera a los cuartos decenios de la vida. Y el 50% de personas que padecen de cálculo, es decir, formaron cálculo, ya sea uno, dentro de 10 años ellos están propensos a tener otros cálculos. Entre la cifra de nuevos cálculos de pacientes que ya tuvieron cálculo y que le volvieron a aparecer es muy frecuente, y este también se puede dar tanto como una enfermedad familiar. Manifestaciones clínicas de los cálculos. Tenemos que, antes de llegar a ella, este puede estar alojado tanto en las papilas renales como en el interior del sistema colector. Y algunos son asintomáticos, es decir, no necesariamente tienen que producir síntomas, mientras que otros sí son con síntomas, y esto es caracterizado por un dolor de tipo agudo y de carácter muy repentino. La eliminación de los cálculos. Esto se puede dar en dos formas. La primera forma es cuando el cálculo es pequeño, entonces su eliminación no va a producir síntomas, no va a haber dolor, ni va a haber sangrado. Pero el problema está cuando el cálculo tiene un gran tamaño. Cuando el cálculo tiene un gran tamaño, este va a ocasionar tanto dolor como hemorragia. La hemorragia se debe a que el cálculo, cuando va pasando, él va a hacer lo que es un rasgado y va a ocasionar lo que son las hemorragias. Y este va a ser un dolor muy intenso para lo que es el paciente y va a venir acompañado de dolor de 20 a 60 minutos hasta que alcance una intensidad que él no pueda soportar, y que en este caso el médico que lo esté atendiendo tenga que administrarle lo que son narcóticos para controlar el dolor. Como diagnóstico de los cálculos renales, anteriormente se hacía con una pielografía intravenosa, y en la actualidad lo que se utiliza es una tomografía computarizada helicoidal sin contraste. Este procedimiento va a generar un mejor diagnóstico, por lo que actualmente es el más utilizado. Entre otros síndromes, o mejor dicho, otro tipo de cálculos, tenemos el asta de venado. Este cálculo está formado tanto por ácido úrico como cistina y estruvita, y suelen ser de carácter donde se va a formar tanto en el uréter como gradualmente en la pelvis renal. Se extiende a través del infundíbulo hasta los propios cálices. Nefrocalcinosis. Estos cálculos van a crecer sobre las papilas renales. Una gran parte de ellos se desprenden y producen cólicos, y otras permanecen en un sitio, de modo que en la radiografía se encuentran múltiples calcificaciones papilares y se van a encontrar situadas como nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis papilar es muy frecuente en la acidosis tubular renal y distal hereditaria y en otro tipo de hipercalciuria grave. En la enfermedad del riñón esponjoso medular se puede producir calcificaciones en los productos colectores distales que están dilatados.
La arenilla está conformada por una cantidad suficiente tanto de ácido úrico como cistina, y esto va a hacer lo que es taponar los uréteres con precipitado. Los cristales de oxalato cálcico no lo hacen, porque estos eliminan menos de 100 miligramos de oxalato por la orina. Incluso en situaciones o estados graves de hiperosaluria, en comparación que son eliminados 100.000 miligramos debido al ácido úrico en pacientes con hiperocasuria y 400 a 800 en pacientes con cistina o con cistinuria. Los cristales de fosfato cálcico pueden tornar lo que es la orina de carácter lechosa, pero no van a taponar lo que son las vías urinarias. La infección de la vía urinaria no es una consecuencia directa de la enfermedad calculosa. Esta puede producirse tras instrumentación o cirugía de la vía urinaria. La obstrucción por un cálculo de un riñón infectado ocasiona sepsis y lesión extensa del tejido renal, dado que la porción de vía urinaria proximal a la obstrucción se transforma en un espacio cerrado o parcialmente donde es posible el desarrollo de un absceso. Los cálculos pueden albergar bacterias en su matriz. Esta es una causa de infección urinaria repetida. Por otro lado, algunas formas de infección por bacterias que poseen la enzima ureasa pueden producir cálculos compuestos de estruvita. El término enfermedad activa significa que siempre se van a estar formando nuevos cálculos. Entonces lo que se hace es una radiografía secuencial de los riñones para ver si los cálculos que están recientemente no estaban ya formados. Y es algo que siempre se le hace secuencialmente a los pacientes que siempre tienen una enfermedad activa por cálculos renales. En la patogenia de los cálculos podemos ver que los resultados pueden ser por una rotura de un delicado equilibrio. Los riñones tienen la función de conservar lo que es agua, pero también tienen que eliminar lo que son los materiales que tienen baja solubilidad. Y esto debe tener un equilibrio y requisitos opuestos que deben equilibrarse, como es la adaptación dieta y clima. Estos requisitos opuestos deben equilibrarse durante la adaptación. El problema es cuando se mitiga hasta cierto punto por el hecho de que la orina contiene sustancias que inhiben la cristalización de las sales de calcio y otras que se unen a este para formar complejos solubles. Por estos mecanismos protectores no son perfectos. Cuando la orina no sobresatura con materiales no solubles por excreción excesiva o porque la conservación de agua es extrema, se forman cristales que crecen y se agregan hasta formar un nuevo cálculo. Sobresaturación es una solución con cristales de oxalato cálcico en equilibrio, que se conoce como producto de solubilidad del equilibrio en el producto de las actividades químicas de iones de calcio y de oxalato en solución. Si se añaden nuevos cristales de siembra de oxalato de calcio, estos aumentarán de tamaño. Finalmente, el producto de actividad alcanza un valor crítico, en el cual se empieza a aparecer una fase sólida de manera espontánea, y este valor se conoce como límite superior de la metaestabilidad. Para conocer esta vía urinaria, un cálculo necesita una orina que, por término medio, esté por encima del producto de solubilidad de equilibrio, y la sobresaturación excesiva es común a la formación de la mayor parte de los cálculos. El calcio, el oxalato y el fosfato van a formar muchos compuestos solubles estables, combinados entre sí y con otras sustancias de orina como el citrato. El resultado de su actividad como iones libres está por debajo de sus concentraciones químicas y solo se puede medir mediante técnicas indirectas. Nucleación. Es una orina sobresaturada respecto al oxalato cálcico. Estos dos iones van a formar cúmulos y la mayoría de los cúmulos pequeños se determina por dispersarse debido a la fuerza interna, que son demasiado débiles para vencer la tendencia aleatoria de los iones al separarse.
Los cúmulos iónicos grandes pueden permanecer estables porque la fuerza de atracción se equilibra con las pérdidas de la superficie, y una vez que se estabilizan los núcleos pueden crecer a niveles de sobresaturación inferiores a los necesarios para su creación, como desechos celulares, calcificaciones de las papilas renales y concreciones renales de otros tipos. Estos van a servir como núcleos para la formación de cristales y procesos que se conoce como nucleación heterógena. La nucleación heterógena va a disminuir el nivel de sobresaturación requerido para la formación de cristales y es el mecanismo probable con el que se van a formar cálculos urinarios en el ser humano. La inhibición de formación de cristales. Para que un cálculo se produzca en una importancia clínica, los núcleos estables deben crecer y agregarse. La orina contiene componentes inhibidores de nucleación. El crecimiento y agregación de oxalato cálcico y fosfato cálcico, pero no de ácido úrico, cristina ni estrubina. El pirifosfato inorgánico es un potente inhibidor que parece afectar más los cristales de fosfato cálcico que los de oxalato cálcico. El citrato inhibe el crecimiento y la nucleación, aunque la mayor parte de la activación o de la actividad inhibidora se debe a que se va a reducir la sobresaturación de la orina y este va a formar complejos con el calcio. Otros componentes de la orina, como la glucoproteína, inhiben tres procesos. Evaluación y tratamiento de los pacientes con nefrolitiasis. La mayoría de los pacientes con nefrolitiasis van a padecer trastornos metabólicos remediables que se pueden detectar por análisis químicos del suero y de la orina. Pero es posible precisar y evaluar a los adultos con nefrolitiasis recidivamente y a los niños con cálculos renales, aunque sea solo uno de estos. Una evaluación ambulatoria práctica consiste en tomar 2 o 3 muestras de orina durante 24 horas, cada una con correspondientes muestras de sangre. Se mide calcio, ácido úrico, electrolitro y creatinina en suero y en orina, así como pH, volumen, oxalato y citrato en orina. Como el riesgo de litiasis depende de dieta, la actividad y entorno, se debe tomar al menos una muestra de orina del fin de semana cuando el enfermo se encuentra en casa y otra un día donde está laborando en su trabajo. Cuando sea posible, hay que determinar las composiciones de los cálculos renales, dado que el tratamiento depende del tipo de cálculo, sin importar los trastornos que se encuentren, todos los pacientes deben recibir el consejo de evitar la deshidratación y tiene que beber muchas cantidades de aguas copiosas. La eficacia de la ingestión de grandes cantidades de líquido va a confirmar y confirmó en un estudio prospectivo de individuos que habían formado cálculos urinarios por primera vez el incremento del volumen de orina de 2.5 litros al día por resultado de reducción del 50% de la recurrencia de los cálculos en comparación con lo ocurrido en el grupo testigo. Como el tratamiento que es prolongado, debe justificarse el empleo de medicaciones por la actividad y la gravedad de litiasis y la importancia que este va a ofrecer como protección contra la formación de nuevos cálculos. Tratamiento. Los cálculos que están presentes en los niños o en las vías urinarias requieren tratamiento médico y quirúrgico combinado. El tratamiento específico depende de la localización del cálculo, la magnitud de obstrucción, la función del riñón afectado y la del sano, la presencia o ausencia de infección de las vías urinarias, el avance del cálculo y el riesgo de una operación o de la anestesia. Dado el estado clínico global del paciente, en general las condiciones para extirpar un cálculo son obstrucción grave, infección, dolor irritable o hemorragia considerable. Antiguamente, los cálculos se extraían por cirugía o se introducía lo que era una cesta flexible hasta arriba del uréter desde la vejiga, en el curso de una cistoscopía. En la actualidad existen 3 alternativas: la litotricia extracorpórea,
que va a producir una fragmentación in situ de los cálculos del riñón, de la pelvis renal o del uréter proximal, al exponerlo a ondas de choque. Este se va a centrar en lo que es el riñón y si él pues tiene cálculo y va a ser su punto de enfoque, los reflectores parabólicos, y se van a crear ondas de choque de alta densidad mediante una descarga de alto voltaje. Estas ondas van a transmitir al paciente utilizando agua como conductor. Para ello se va a colocar al enfermo en una bañera o se va a disponer de almohadas rellenas de agua entre el enfermo y los generadores de onda de choque. Tras múltiples descargas, la mayoría de las partes de los cálculos quedan reducidos a un polvo que sale por el uréter hasta la vejiga. La litotricia ultrasónica percutánea requiere el paso de un instrumento parecido a un cistoscopio rígido hasta la pelvis renal a través de una pequeña incisión en el flanco, los cuales van a producir una pulverización con un pequeño traductor de ultrasonido o un láser Olmia. El tercer método es litotricia con láser a través de un uteroscopio para extraer los cálculos uretrales. Estas diferentes formas de litotricia han reemplazado en gran medida la pielolitomía y la uterolitomía. Los cálculos de calcio. Esta afectación puede ser hereditaria y su diagnóstico es sencillo. En algunos pacientes la hiperabsorción intestinal primaria de calcio va a producir una hipercalemia postprandial transitoria que suprime la secreción de hormona paratiroides y los túbulos renales. Se ven privados del potente estímulo renal para reabsorber calcio a la vez que va a aumentar la carga filtrada de calcio. En otros pacientes, la reabsorción de calcio por los túbulos renales parece ser defectuosa y esto va a producir una hiperparatiroidismo secundario a las pérdidas urinarias de calcio y va a aumentar la síntesis renal de 1,25 dihidroxivitamina D, que induce la hiperabsorción intestinal de calcio. En el pasado se distinguía entre formas de absorción y renal de hipercalciuria, como seguía el tratamiento. Sin embargo, quizás no se trate de cantidades distintas, sino de los extremos de un mismo problema. La hiperactividad de la vitamina D por sus valores excesivos o de su receptor va a constituir una posible explicación de la hipercalciuria de muchos de estos enfermos, y la hipercalciuria va a constituir una formación de cálculo elevado de la saturación de la orina respecto tanto al oxalato y fosfato de calcio. En lo que es el tratamiento, tenemos que durante muchos años el tratamiento fue la hipercalciuria, que está consistida en restricción de calcio de la dieta. Sin embargo, en estudios recientes se ha demostrado que las dietas bajas en calcio van a incrementar lo que es el riesgo de formación incidental de cálculo en la orina. Además, los individuos formadores de cálculo hipercalciúrico tienen reducida la densidad mineral ósea, o se incrementa el riesgo de sufrir fractura en comparación de los miembros de la población que no forman cálculo. La ingesta deficiente de calcio va a constituir o contribuye tal vez a la densidad ósea mineral baja. En un estudio prospectivo reciente se comparó la eficacia de una dieta baja en calcio con la de otra baja en proteína y sodio y con contenido normal de calcio para prevenir la producción de cálculos en varones que formaban cálculos urinarios de este material. El grupo de la dieta baja de calcio manifestó una tasa mucho más elevada de reaparición de los cálculos de manera global, y la dieta baja en calcio no parece tener tanta eficacia y entrañan tanto un riesgo a lo largo del plazo de producir enfermedad ósea en la población formadora de cálculos, como las dietas bajas en sodio y proteínas son opciones superiores para las personas que producen cálculos urinarios. Si el tratamiento dietético no es suficiente para prevenir los cálculos, pueden emplearse diuréticos tiazídicos, que esto van a reducir la concentración de
urinaria de calcio en la hipercalciuria idiopática y van a evitar la formación de cálculo en 3 ensayos aleatorios de 3 años de duración. Durante esto, los grupos tratados con tiazina van a experimentar un descenso de la mitad en la formación de cálculo. Y con relación a los controles tratados con un placebo, el efecto terapéutico va a exigir una ligera contracción de volumen extracelular y la administración masiva de sodio y cloro va a reducir la actividad terapéutica. La hipopotasiemia, va a estar inducida por tiazidos, que estos van a corregir de manera energética, puesto que va a reducir la concentración urinaria de citrato y va a incrementar la del ion de calcio. La hiperuricosuria. Estas son personas que forman cálculos de oxalato cálcico y padecen hiperuricosuria debido a una excesiva ingestión de purina procedente de lo que son aves, pescados o animales de corral. Quizá este mecanismo de formación de cálculo consiste en sustitución del oxalato cálcico por urato. Y es deseable una dieta baja en purina, pero muchos pacientes tienen dificultad para seguirla. La alternativa es alopurinol, cuya eficacia ha quedado demostrado en un ensayo controlado y aleatorizado que suele bastar con una dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Al ver la hiperoxaluria, el oxalato es un producto metabólico en el ser humano. El oxalato urinario se deriva de la dieta y de la producción metabólica, tanto endógena, que va a provenir de alimentos proporcionados del 40 al 50%. El límite superior normal de excreción de oxalato se considera en general de 40 a 50 miligramos al día y la hiperoxaluria leve de 50 a 80 miligramos por día. Suele deberse a ingestión excesiva de alimentos que contienen oxalato en abundancia, como espinacas, nueces y chocolate. Además, las dietas bajas en calcio pueden mover la hiperoxaluria y cuando se utilizan hay menos cálcico fijando oxalato en el intestino, lo que incrementa la cantidad disponible de este último para su absorción. La hiperoxaluria intestinal es una consecuencia de enfermedad del intestino delgado, que da por resultado la mala absorción de grasas. Tenemos que los pacientes con hiperoxaluria leve a moderada deben tratarse con una dieta baja en oxalato e ingestión normal de calcio y magnesio, a fin de reducir la absorción de oxalato. Y la hiperoxaluria de origen intestinal se puede tratar con la resina fijadora de oxalato colestiramina en dosis de 8 a 16 gramos por día o corrección de la mala absorción de grasa y también con una dieta baja en grasa y oxalato. Los suplementos de calcio también se pueden administrar con las comidas. Precipitan el oxalato en la luz intestinal y suponen un tratamiento alternativo. Hipocitraturia. El citrato es la orina que evita la aparición de cálculos de calcio, porque se forma un complejo soluble con el cual reduce de manera eficaz el calcio urinario libre. La hipocitraturia afecta del 15 al 60% de los pacientes formadores de cálculo, ya sea de manera aislada o asociada a otras anomalías metabólicas. Este puede ser también secundario a procesos generalizados como enfermedades diarreicas, crónicas, hipopotasemia, o bien aparecer de forma primaria, en cuyo caso se denomina hipocitraturia idiopática. Como tratamiento tenemos que se va a realizar un alcáliz. Este va a aumentar la eliminación de citrato en orina en general y se utiliza sales de bicarbonato o citrato. Se prefieren las sales de potasio porque la sobrecarga de sodio aumenta la eliminación urinaria de calcio y reduce la eficacia del tratamiento. En 2 estudios se distribuyeron al azar
controlados con placebo, demostrando la eficacia de los complementos de citrato para tratar a los individuos que forman cálculos de oxalato de calcio. Los cálculos de ácido úrico. Estos cálculos se forman debido a que la orina se sobresatura con ácido úrico no disociado. Las concentraciones superiores a esta cifra van a constituir la sobresaturación que hace que se formen cristales y cálculos. La hiperuricosuria, cuando esta existe, va a aumentar la sobresaturación, pero una orina de pH bajo puede estar sobresaturada con ácido úrico no disociado. Incluso, aunque la cifra de eliminación diaria sea normal, los síndromes mieloproliferativos y la quimioterapia de los tumores malignos y el síndrome de Lenz-Nyhan dan como resultado una producción tan elevada de ácido úrico que se van a formar cálculos y arenillas de ácido úrico hasta incluso a un pH urinario normal. Los dos objetivos de tratamiento son aumentar el pH de la orina y reducir la eliminación excesiva de ácido úrico a menos de 1 gramo por día. Se administran de 1 a 3 milimol por kilogramo de peso corporal al día del suplemento de Alcalis repartido en 3 o 4 dosis uniformemente espaciadas, una de las cuales se va a administrar al acostarse. La forma de Alcali puede ser importante. El citrato de potasio reduce el riesgo de que las sales de calcio cristalicen cuando aumente el pH de la orina, mientras que el citrato sódico o el bicarbonato sódico va a aumentar este riesgo. Si el pH de la primera orina de la mañana es inferior a 5.5, hay que aumentar la dosis de bicarbonato de la tarde o añadir 250 miligramos de acetosolamida al acostarse. En las personas productoras de cálculos de ácido úrico con hiperuricosuria debe instaurarse una dieta baja en purina, y aquellos pacientes que continúen formando cálculos de ácido úrico a pesar del tratamiento con líquido, alcali y una dieta baja en purina deberán tomar además alopurinol. Si también se detecta hipercalciuria, se tratará de mantener de una manera específica, puesto a que los alcalis solo pueden inducir la formación de cálculos de fosfato cálcico. Estos cálculos son resultado de la infección por bacterias, generalmente especies de proteus que poseen ureasa, una enzima que degrada la urea, como NH3 y KO2. El NH se hidroliza a NH4 y eleva el pH a 8 o 9. El CO2 se hidrata a H2CO3 y luego se disocia a CO3 2 menos, que este va a hacer una precipitación con el calcio en forma de CaCO3 y el NH4 va a precipitar el PO4 y el Mg2 para formar MgNH4PO4, que es la estrubita. El resultado es un cálculo de carbono o carbonato cálcico mezclado con estrubita. La estrubita no se forma en la orina en ausencia de infección, debido a que la concentración de NH4 positivo es baja cuando la orina se torna alcalina, en respuesta a estímulos fisiológicos. La infección crónica por proteus puede deberse a alteración de drenaje urinario, instrumentación urológica o cirugía, y sobre todo al tratamiento con antibiótico crónico, que puede favorecer la aparición de proteus como flora predominante de las vías urinarias. Como tratamiento tenemos la extracción completa del cálculo. Son esterilizaciones posteriores de la vía urinaria. Se representa el tratamiento de elección de los enfermos que no toleran otras intervenciones. La cirugía abierta ayuda a reducir la masa litiásica y mejora la función renal en caso de obstrucción. Sin embargo, el 25% de estos enfermos, el cálculo hace una recidiva, y la irrigación de la pelvis y los cálices renales son hemiacidrina, una solución que disuelve la estrubina. Puede disminuir la recidiva postoperatoria. Procedimientos modernos como la litotricia y la nefrolitomía percutánea, que solos o combinados prácticamente han reemplazado a la cirugía abierta.
Se ha descrito en las tasas de eliminación de cálculo que del 50 al 95%, estas intervenciones dan resultados muy positivos y el tratamiento antimicrobiano debe reservarse para las infecciones agudas y el mantenimiento de una orina estéril después de la cirugía. El antibiótico se elegirá según los resultados del urocultivo y el cultivo de fragmentación litiásica extraído en la intervención. En los pacientes que no reúnen las condiciones para la extracción quirúrgica del cálculo, a veces se emplea ácido acetohidroxámico, que es un inhibidor de la ureasa, pese a su eficacia en la urolitiasis. El ácido acetohidroxidosámico tiene múltiples efectos secundarios del tipo de cefalia, temblor y tromboflebitis, que reducen su utilidad. Por eso siempre se tiene cuidado con lo que son los efectos adversos.